Bien, entonces vamos a comenzar ahora con este siguiente tema, los escritos anteriores a los evangelios. A ver si puedo. Bien, entonces en este tema, escritos anteriores a los evangelios, vamos a ver primero algunas cuestiones básicas. Hubo tradiciones de Jesús anteriores a los evangelios. Dice aquí, aunque los evangelios aparecen en primer lugar en el Nuevo Testamento, no fueron los primeros documentos que se escribieron. La posición que ocupan procede del hecho de que presentan la vida de Jesús, pero se escribieron en una fecha considerablemente posterior. Los documentos más antiguos que se conservan son las cartas de Pablo. Se escribieron unos 20 o 30 años después de la muerte de Jesús. Pero Pablo no fue un discípulo de Jesús, tampoco afirma en ningún lugar que hubiera visto a Jesús durante su ministerio. Sin embargo, sus cartas reflejan la enseñanza de Jesús. Probablemente se basó en relatos que circulaban sobre él. Así se puede leer, por ejemplo, en Lucas 6, versículos 27 al 35. Pero yo os digo a los que me escucháis, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os a los que os odien, bendecid a los que os maldigan, rogad por los que os difamen. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite el manto, no le niegues la túnica. A todo el que te pida, da, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Y lo que queráis que os hagan los hombres, hacédselo vosotros igualmente. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Pues también los pecadores aman a los que les aman. Más bien, amad a vuestros enemigos. Haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los ingratos y los perversos. Por ejemplo, esta cita de Lucas 6, 27 al 35 contiene una serie de enseñanzas que ya Meyer nos decía la semana pasada, que la enseñanza del amor a los enemigos no viene en la Torá, en la ley de Moisés. Entonces, esto sí es novedoso. Esto no se circunscribe al pensamiento hebreo. Tampoco puede de buenas a primeras esperarse de la comunidad cristiana, porque para que toda una comunidad asuma un ethos, es decir, un estilo de vida y una ética propia en esta línea, se requiere un fundamento, se requiere una base. ¿Y qué fundamento puede ser sino el mismo Jesús, el Jesús de la historia? Las expresiones de Lucas 6 las tenemos también como un eco en Romanos y en Primera Tesalonicenses. Bendecid a los que os persiguen, no maldigáis, sin devolver a nadie mal por mal, procurando el bien ante todos los hombres. Y luego Primera Tesalonicenses, que es el primer escrito que se elabora en la historia del cristianismo, el primer texto bíblico elaborado, dice: mirad que nadie devuelva a otro mal por mal, antes procurad siempre el bien mutuo y el de todos. Entonces, parece que estos tres pasajes hacen relación a una misma tradición oral sobre enseñanzas de Jesús. A veces tendemos a pensar, por la posición en que están los libros en la Biblia, tendemos a pensar que Pablo, leyendo los evangelios, dijo eso, lo que está en Romanos y en Primera Tesalonicenses, pero no es así. Es más bien al revés. No es que Pablo influyera directamente en los evangelistas, pudo haber influido, pero no sabemos exactamente cómo. Lo que sí podemos ver es de que Pablo escribe muchos años antes
que los evangelistas. Por ejemplo, Primera Tesalonicenses se cree que es del año 50. El Evangelio de Lucas se cree que es más o menos del 80 u 85, a más tardar. Entonces notamos que hay una diferencia de entre 30 a 35 años. Pablo escribe de 30 a 35 años antes que Lucas. Ya habíamos hablado de que de las obras y palabras de Jesús surgieron tradiciones orales. Y de estas tradiciones orales, algunas se plasmaron por escrito, que están en la fuente de dichos, que es la fuente Q, y en el Evangelio de Marcos. Podremos trazar incluso una línea acá externa, que también de estas tradiciones orales y escritas surge el Evangelio de Juan. Ahora, estas tradiciones orales, a la par de estas tradiciones escritas, que es Q y Marcos, se fueron acompañando y retroalimentando mutuamente, llegaron hasta Mateo y Lucas. Entonces Mateo parece haber tomado, por un lado, tradiciones orales propias, por otro lado, la fuente de dichos, que es la fuente Q, y de Marcos. Lo mismo Lucas, toma de Q, toma de Marcos y toma de tradiciones orales, o quizá tradiciones escritas en pequeñas colecciones, como por ejemplo colecciones de parábolas, donde pueda estar, por ejemplo, la parábola del buen samaritano, la parábola del hijo pródigo, que son exclusivas de Lucas. Entonces parece que Lucas pudo haber tomado de una fuente externa esas dos parábolas y las pone aquí. El relato de Zaqueo también. Por su parte, Juan también va a tomar algunas tradiciones orales, tradiciones escritas, probablemente lo que se cree es, se habla de una llamada fuente de los signos, donde venían quizá no los 7 signos que vienen en el Evangelio de Juan, pero quizá vendrían unos 4 o 5 signos, y Juan quiso completarlo a 7. Entonces son los llamados milagros de Jesús. En el Evangelio de Juan solamente hay 6, y de esos, solamente hay 7, y de esos 7, ¿verdad? Hay algunos, como por ejemplo la resurrección de Lázaro, la conversión de agua en vino, que son exclusivos de Juan. No están en ningún otro lado. Entonces probablemente Juan tomó de esa fuente de signos esos relatos, o quizá la fuente de signos simplemente tenía milagros que ya contaron otros evangelios, como la multiplicación de panes, el caminar sobre las aguas, que ya venían otros evangelios, la sanación del criado del centurión, que en el Evangelio de Juan es más bien criado o hijo quizá de un funcionario real, y así, ¿no? Entonces, puede ser que Juan haya tomado una fuente de signos, estos milagros que aparecen también en los otros evangelios, y aparte Juan agrega otros 2, que son precisamente la conversión de agua en vino, por un lado, o también puede ser la curación del paralítico al lado de la piscina de Betesda, que también es exclusivo de Juan, y finalmente, incluso el ciego de nacimiento y Lázaro, ¿no? Bueno, entonces no se sabe porque Juan nunca comenta de dónde saca esos relatos, pero claramente esos relatos debieron haber existido, ya sea en forma oral o algunas alusiones escritas nada más. Y luego Juan elabora todo el diálogo, o los diálogos que están en torno a estos milagros, y les llama signos, ¿verdad? Finalmente, en la otra parte del Evangelio de Juan, el libro de la gloria, que comienza en la última cena, Juan 13, y de ahí hasta el final. Entonces, de Juan 13 a Juan 20 tenemos la segunda gran parte del libro del Evangelio de Juan, que tampoco sigue a Marcos, ni a la fuente Q, ni a Mateo, ni a Lucas, ¿verdad? Y su forma de narrar la pasión del Señor, aunque es semejante a la de los otros evangelios,
sí tiene algunos detalles diferentes. Bien, entonces a partir de ahí nosotros nos damos cuenta de algo, que es necesario indagar acerca de las tradiciones preevangélicas. ¿Qué hubo antes de la redacción de los evangelios? ¿Qué hubo antes de la redacción incluso de las tradiciones escritas, como posiblemente el libro de los signos, del que se alimentó el Evangelio de Juan, el libro de la gloria, que también toma Juan, o un pequeño documento de parábolas que usó Lucas para su propio evangelio? Entonces, vamos a ver entonces esto de las tradiciones preevangélicas. Voy a prender la luz, que amaneció muy nublado aquí en Ciudad de México y estamos casi a oscuras. Entonces prendí ahorita la luz y voy a poner una lamparilla para que me vean mejor, que por sí que estoy morenito, a lo mejor nada más ven ahí una mancha oscura. Bien, entonces fíjense, tenemos en este pequeño escrito que se llama Estado de la cuestión respecto a la tradición oral preevangélica. Este es un documento que yo elaboré hace algunos años, ¿verdad? Que es una síntesis de casi 50 páginas del libro Los 4 Evangelios de Santiago Guijarro, y me centro concretamente en uno de sus capítulos, ¿verdad? Mi síntesis va de la página de la 112 a la 160, que constituye el segundo capítulo, que se llama La tradición oral y los 4 evangelios. El libro de Guijarro, ¿dónde lo tengo? Porque como reacomodé algunos libros, lo tengo acá enfrente. Miren, es este libro, Los 4 Evangelios, de editorial Sígueme, de Santiago Guijarro. Está publicado en el año 2012. Okay. Bien, entonces, en el segundo capítulo, Guijarro va desarrollando todo este punto. Yo aquí lo sintetizo. Se ve así porque como la hoja que utilicé para imprimir era muy delgada, se alcanza a notar un poco las líneas del texto en la parte de atrás, por eso se ve así. ¿Ah? Y este es un archivo que prácticamente se perdió, entonces lo que hice fue simplemente escanear el documento que tengo aquí en mis manos, que es el que imprimí hace unos años. Bien, la tradición oral tuvo su origen en Jesús. Esa es la tesis principal de Guijarro, que nos comenta esto. Dice: durante su actividad Jesús suscitó un enorme impacto en su entorno. Ahí va en la línea de James Dunn, ¿no? El impacto de Jesús. Aplicando la llamada navaja de Occam, vemos que la mejor forma de explicar la existencia de una tradición pospascual es que ésta surgió del impacto que causaron las acciones y palabras de Jesús en quienes se relacionaron con él. Ellos fueron quienes luego cultivaron y transmitieron los recuerdos de Jesús en el contexto de una cultura de la memoria y de la tradición. Esto es muy importante, fíjense. El contexto cultural de entonces era memoria oral y tradición. Esto de la memoria oral es un descubrimiento que hizo un investigador jesuita, Walter Ong, publicado en este libro Oralidad y Escritura, Tecnologías de la Palabra. Este libro, cuya primera edición es de 1950, si no me equivoco, por primera vez se tradujo al español en 1982, pero el libro original sí es bastante viejo, ¿verdad? Este sacerdote jesuita, Walter Ong, era especialista en investigación de la cultura, ¿verdad? Obtuvo grados de licenciatura en Filosofía y Teología, maestro de Literatura Inglesa en la Universidad de San Luis,
donde fue docente 30 años y posteriormente obtuvo el doctorado en literatura inglesa en la Universidad de Harvard. Fue también sacerdote jesuita, miembro de la Academia Americana de las Ciencias y las Artes. Llegó a ser presidente de la Asociación de Lenguaje Moderno. Y entonces este cuate, Walter Ong, nos habla de cómo las culturas de la antigüedad eran principalmente orales y tenían técnicas de oralidad para la conservación de lo que son los relatos y los principios, discursos, digamos, que daban origen e identidad a las civilizaciones. Y en la página 166 habla brevemente de las ciencias sociales, la filosofía y los estudios bíblicos. Una muy breve página va abordando eso, son prácticamente 3 páginas. Y aquí entonces menciona a Walter Ong de cómo es necesario que la investigación bíblica, sobre todo en la página 168, se centre en la investigación de las tradiciones orales. Dice, por ejemplo, ¿se acuerdan de Gunkel? ¿Quién fue Gunkel? Aquel que aplicó los criterios de las formas literarias en la investigación del Génesis. Y de ahí se inspiró Bultmann para hacer lo mismo en el estudio de los evangelios. Bueno, pues Walter Ong dice, desde la crítica de la forma de Hermann Gunkel, la erudición bíblica ha cobrado cada vez mayor conciencia de tales detalles como los elementos oral formularios en el texto. Sin embargo, como apunta Werner Kelber, un investigador norteamericano también, que publicó sus libros en torno al 80 al 83 sobre las tradiciones orales en los evangelios, dice, los estudios bíblicos, al igual que otras investigaciones textuales, se inclinan inconscientemente a interpretar la economía intelectual y verbal de las culturas orales según su conocimiento de la escritura y proyectan la memoria oral como variante de la memoria escolarizada literal y consideran lo que se conserva en la tradición oral como una especie de texto que solo espera ser puesto por escrito. La próxima obra trascendental de Kelber, que se llama The Oral and the Written Gospel, en español El Evangelio Oral y el Evangelio Escrito, formula por primera vez de frente, bajo la luz plena de los recientes estudios sobre oralidad y escritura, la pregunta de qué era en realidad la tradición oral antes de la aparición de los textos sinópticos escritos. Es posible tener conocimiento de que los textos poseen antecedentes orales sin tomar cabal conciencia de lo que en efecto es la oralidad. O'Connor, otro especialista, rompe aquí con la tendencia dominante al analizar nuevamente la estructura del verso hebreo desde el punto de vista de la psicodinámica realmente oral. Sin duda parece que una apreciación a fondo de los procesos intelectuales y comunicativos de la oralidad primaria pudiera abrir nuevas profundidades de comprensión textual y doctrinal a los estudios bíblicos. ¿Okay? Fíjense, a partir de este libro, Oralidad y Escritura, Tecnologías de la Palabra, y la obra de Werner Kelber, que de hecho yo conseguí unos libros, se los presté a un padre y nunca me los regresó. Bueno, pero espero que les sirva. Se ve esto. Antiguamente, dice, quizá muchos cometen el error todavía de creer que la oralidad en una sociedad antigua tenía la función de estar por mientras alguien ponía por escrito los contenidos. Werner Kelber va a decir no, o sea, es contrario a lo que pensamos. Más bien, los textos escritos van a estar en función de la oralidad. Los textos escritos tienen la característica de fijar sin desviaciones un contenido, pero su finalidad era ser soporte
o ayuda para la tradición oral, para las enseñanzas orales. De ahí entonces, nosotros podemos pensar, como bien pregunta aquí Adriana Ocampo, ¿de dónde tomó Pablo los contenidos para escribir? Pablo comenta en 1 Corintios 11 y 1 Corintios 15 que él transmite lo que a su vez ha recibido. Y utiliza la misma frase, les transmito lo que a mi vez he recibido. 1 Corintios 11, cuando narra la última cena, y 1 Corintios 15, cuando habla de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y bien, Pablo está haciendo ahí alusión a una tradición en la que él fue formado. Ya les había dicho hace una semana, como vemos también, que Priscila y Aquila incluso llegan a corregir a Pablo mientras Pablo anda ahí predicando. Entonces lo dejan que acabe un discurso, después lo llaman, le dicen, oye, pues mira, necesitamos enseñarte algunas particularidades que quizá desconoces de Jesús. Bien, si alguien quiere tener un conocimiento así general de cómo ha ido avanzando la investigación de la tradición oral, está este libro de Eric Eve que se llama Behind the Gospels, detrás de los Evangelios, que tiene como subtítulo Entendiendo la tradición oral. Este librillo, también en inglés, está bastante bueno porque te va sintetizando las aportaciones de todos los grandes estudiosos en torno al tema de la oralidad. Comienza precisamente hablando de la situación la situación del uso de medios en el mundo antiguo, de cómo la oralidad y la escritura eran esos medios, cómo se utilizaban, qué consecuencias traían para la tradición oral de Jesús. Después dedica todo un capítulo a Martin Dibelius y a Rudolf Bultmann. Después el modelo rabínico, donde siguiendo la tesis de Gerhard Sohn, va haciendo una evaluación de cómo se conservan las tradiciones orales dentro del judaísmo, la eficacia que tienen y la esencia que tienen en sí. Recuerden ustedes que la tradición oral, por ejemplo, que conservaban los fariseos, ellos mismos la consideraban palabra de Dios, estaba al nivel de la Biblia. La tradición oral es al nivel de la Biblia, que es tradición escrita. Entonces, los fariseos complementaban el escrito bíblico con sus propias tradiciones orales. Después dedica un capítulo a Werner Kelber y a Gurt Gutgemans, pero Kelber es el que, como menciona bien Walter Ong, Kelber es el que va a establecer por primera vez en la investigación de los estudios evangélicos la función real que tenían las tradiciones escritas de cara a las tradiciones orales. No eran para sustituir la oralidad, eran para darle fuerza y vigor y que no se desviara la predicación oral. Tenemos también, por ejemplo, las aportaciones de Kenneth Bailey en el capítulo 5 de este libro. Después ya habla de las técnicas que se utilizaban para mantener la tradición oral. Entonces hay que aclarar primero lo que es el contexto de entonces, explicando lo que es la memoria individual en contra de la memoria social o colectiva. Después la memoria dentro de la tradición oral y la tradición y la representación de una tradición. Después otro capítulo habla sobre memoria y oralidad en la tradición de Jesús, es donde entra Pablo, ¿verdad? Aquí el autor presenta a James Dunn en Jesús Recordado y Richard Horsley, que escribe también con Jonathan Draper, y otro autor, Rafael Rodríguez, habla de las aportaciones, límites de cada uno de ellos. Después un capítulo
dedicado solo a los testigos oculares, y vienen las propuestas de Bierskog y Richard Vaughan, que habla de la importancia de identificar a los testigos oculares de la actividad de Jesús. Sí funcionaron como sensores, digamos, para decir eso sí ocurrió, eso no ocurrió, dentro de las tradiciones que se conservaban. Después dedica otro capítulo a Pablo y el Evangelio de Marcos, luego una comparación entre Marcos y la obra de Flavio Josefo, y finalmente en la conclusión habla de la estabilidad, cambio y rol de los testigos individuales de las tradiciones. ¿Ya? Es un texto corto, de hecho es un libro corto de apenas 200 páginas, bastante recomendable. Ajá, yo ya lo tengo muy rayado, pero se puede conseguir ahí en Amazon. ¿Ya? También se llama entonces Behind the Gospels, detrás de los evangelios. Bien, tiene así como que esta visión general. Por otro lado, hay una colección muy padre, pero muy cara, que se llama Biblical Performance Criticism, que es la crítica de las representaciones bíblicas. Ajá. Se refiere a las representaciones orales. Aquí tengo el tomo 10 y el tomo 8, que me han servido para algunas investigaciones que he hecho y para las clases que doy en la Facultad de Teología. Este primero, el 8, escrito por Joanna Dewey, una monja anglicana, trata sobre el ethos oral, es decir, el estilo de vida oral de la iglesia antigua, concretamente la iglesia de Marcos, del Evangelio de Marcos. Está muy padre este libro. Ajá. Y aquí va hablándonos de cómo precisamente el Evangelio de Marcos fue recogiendo las tradiciones orales de Jesús y cómo las reformuló, cómo Marcos reformula esas tradiciones. Entonces es un libro muy padre. También de Kelly Iverson está otro, From Text to Performance, ¿verdad? Del texto a la ejecución o representación, que es narrativa y, crítica, narrativa y de representación, diálogo y debate. Ajá. Sí va tomando de varios evangelios, Marcos, Mateo y otros que son temas más bien, ¿verdad? Cómo se hacían las representaciones en la antigüedad. From Text to Performance, ¿verdad? Okay. Bien, entonces, teniendo esta colección, es una colección de más de 20 libros, ¿verdad? Lo malo es que cada uno está medio carito, ¿verdad? Andan alrededor de 700, 800 pesos por libro, y son libros cortos. Ni siquiera llega a las 200 páginas, el de Joanna Dewey, y el de Iverson es de 222 páginas. Entonces son libros cortos pero muy caros. Y finalmente está otro de Whitney Shiner, que es Proclaiming the Gospel. Este libro está muy padre porque nos presenta las huellas de las representaciones teatrales del Evangelio de Marcos. Ajá. Sí, lamentablemente estos libros todos están en inglés, no hay ninguno de estos traducido al español todavía. Uh-huh. Y esto que este libro de Shiner, este libro ya tiene sus años, es del año 2003. Y desde el 2003 a la fecha nadie lo ha traducido. La propuesta que hace esta autora es de que la idea básica es esta. Marcos fue redactando para representar teatralmente escenas de la vida de Jesús. Entonces, más o menos Marcos pudo haber comenzado su redacción de las escenas de Jesús
en torno quizá al año 60, 62, 63, todavía en tiempos de vida de Pedro, pudo haber enviado estas representaciones, estos guiones teatrales, a las comunidades donde se representaba los momentos de la vida de Jesús. Por ejemplo, una controversia con fariseos, una controversia con escribas, con saduceos, etc. Un relato de milagro, un relato de exorcismo. Y después, en esas comunidades donde se leía el texto o se representaba teatralmente, se le mandaban a Marcos las retroalimentaciones de la comunidad. Y a partir de ahí Marcos ya fue construyendo un evangelio que va a ser ya sea el evangelio que tenemos o quizá un proto Marcos que después volvió a modificar para que quedara ya el evangelio como lo conocemos hoy. Entonces, esto es lo que va estudiando Scheiner en este libro, que se llama Proclaiming the Gospel. Este también es un libro de 214 páginas nada más. O sea, es un libro corto, pero es muy rico, muy, pues muchas veces está emocionante, ¿no? Uno lo va leyendo porque uno dice, no, pues sí tiene razón. ¿Cuáles son las desventajas que tienen? Bueno, desventaja uno es de que están en inglés, ¿verdad? Solamente el libro de Walter Ong está en español, pero dedica solo página y media a la cuestión bíblica. Todo lo demás lo aplica a diversas culturas antiguas o presentes, pero que hunden su raíz en la antigüedad. Y los otros libros, la otra desventaja es que están en inglés, o la desventaja uno es que están en inglés, y la otra desventaja es de que cuando analizan el texto bíblico, lo analizan en griego. Ajá. Entonces necesitas saber griego para saber lo que están ellos desmenuzando ahí. Entonces sí es recomendable que de repente tomen por ahí un cursito en griego o de griego, porque es como se le puede sacar jugo a este tipo de libros. Muy bien. Entonces fíjense, estamos aquí hablando entonces de este contexto general y ahora sí vemos cómo el impacto de Jesús, dice Guijarro, se fue dando en lugares y personas. Lugares como sinagogas, casas particulares, plazas de pueblos, aldeas, caminos abiertos. Tenemos también en personas, enfermos, maestros de la ley, pecadores, con quienes comía, los discípulos. De estos grupos de personas podemos individuar 3 categorías. Bien, entonces, Santiago Guijarro siempre presenta esta categorización en todos sus libros. Nos habla de cómo los seguidores de Jesús se distinguen en testigos ocasionales, seguidores y simpatizantes, y los discípulos. Entre los primeros, simplemente es gente que presencia alguna de sus acciones o ciertos discursos. Extienden su fama por las regiones, tras presenciar algún milagro o exorcismo. Ajá. Entonces, es lo que hacen ellos. Hablan y dicen, está pasando esto. Ajá. Hay un gran profeta en medio de nosotros, etc. Después también tenemos miembros del Sanedrín que transmitieron lo sucedido en la comparecencia de Jesús ante ellos y ante Caifás, como puede ser Nicodemo o José de Arimatea o alguien más del que no sabemos su nombre. Tenemos seguidores y simpatizantes como Marta, María y Lázaro, que de repente reciben a Jesús en sus casas, Zaqueo también, Simón el leproso, que es diferente a Simón el fariseo, el fulano que le presta el segundo nivel de su casa en Jerusalén para que Jesús comiera la cena de Pascua con sus discípulos, o sea, la última cena. Ajá. También puede ser gente que estuvo cerca de Jesús asistiéndole, como las mujeres que lo seguían. Aquí entra, por ejemplo, María Magdalena y otras. No obstante, se sentían cautivadas por su mensaje y conocían su enseñanza y praxis, por lo que intentaban llevar una vida según las enseñanzas de Jesús,
Nunca abandonaron casa y familia, aunque quizá por temporada seguían a Jesús dentro de sus propias comarcas. Lo seguían seguramente como resultado de alguna previa acción misionera en sus territorios. Sobre el hecho de que en ciertas casas Jesús realizó acciones de modo ritual. De ahí que las casas fueran lugares privilegiados donde las primeras comunidades de seguidores de Jesús lo recordaban, repetían y transmitían dichas acciones. Finalmente, los discípulos habían dejado sus previas seguridades, casa, familia, autonomía económica, para seguirlo no solo físicamente, sino compartiendo también su destino. Se puntualiza el grupo de los 12, pero se menciona además otros que no podemos confundir con los 12, como el caso de Natanael. Vean que Natanael parece que no es este otro discípulo que comúnmente se toma dentro de los 12. ¿Cómo se llama? Es que yo siempre le digo a Natanael, pero hay otro nombre que se le asigna a este discípulo, Bartolomé. Entonces, ¿por qué no puede ser el mismo? Para empezar, Natanael es un verdadero israelita en el que no hay doblez, le dice Jesús en este pasaje de Juan 1, 46 al 51. Eso significa que Natanael es hijo de un israelita. En cambio, Bartolomé es Bar, hijo de, en arameo, y Ptolomé viene de Ptolomeo, es un nombre griego, por tanto es un hijo de un griego. Entonces, Bartolomeo y Natanael no pueden ser la misma persona. También, por ejemplo, José el Justo y Matías. Estos dos son personajes que no eran dentro de los 12, no estaban dentro de los 12, pero sí eran discípulos muy cercanos a Jesús. Ellos desarrollaron una fe discipular durante el tiempo prepascual, conservaron sobre todo las palabras que Jesús les había dirigido solo a ellos, como fueron las instrucciones sobre la misión, así como las escenas de vocación. Tenemos la tradición prepascual en los grupos de discípulos. La Formgeschichte, que ya vimos, es el estudio crítico de la historia de las formas literarias, había cometido el error de reducir las causas de la tradición evangélica a la fe pascual. Según esta perspectiva, todo lo que hay en los evangelios es historia inventada por los discípulos, que todo lo vieron desde el enfoque de la convicción de que Jesús estaba vivo. Si tal convicción que fue fruto de una experiencia del resucitado o no, esta teoría no concluía nada. Por eso Bullman acabó pensando que era imposible llegar al Jesús histórico a partir de testimonios plasmados en el Nuevo Testamento. 2. El grupo de discípulos cercanos a Jesús reconoció que no fueron ellos quienes eligieron seguir a Jesús, sino que Él los eligió. Esto quedó plasmado en los relatos de vocación y en declaraciones de Jesús en Juan 15. Además, estuvieron con Él, lo acompañaron durante casi toda su actividad ministerial, por lo que sus testimonios hunden raíces en lo histórico. Reconocieron que Él les había impuesto condiciones extremas de seguimiento que eran contraculturales, tales como la superación de lazos familiares, rompimiento con su anterior estilo de vida y de autonomía económica, rompimiento con vínculos sociales anteriores para poder dedicar la vida a la novedad del reinado de Dios. Finalmente, los discípulos afirmaron que Jesús los quería cerca de Él para luego enviarlos a predicar. De esto comprendemos por qué ellos, al seguirlo, asumieron su estilo de vida y el tipo de destino de Jesús. Consideraron que la tarea de Jesús les había asignado era anunciar y hacer presente la inminente llegada del reino de Dios. Celebraban la cena del Señor o fracción del pan y expulsaban demonios porque creían que tales eran encargos de Jesús para hacer presente el reinado, ¿verdad? A todo esto se añadió el enfoque surgido por la resurrección de Jesús. Lo que los discípulos conservaron del Jesús histórico, su forma de hablar y de actuar. Eso es lo que Guijarro cree, ¿verdad? Jesús solía emplear pequeñas frases fáciles de memorizar. Aquí es donde entra la fuerza de la tradición oral. Poesías orales breves y rítmicas, paralelismos, repeticiones. Por ejemplo, en Marcos 10:44 leemos: el que quiera ser el más importante, que se haga esclavo de todos. También empleó símiles y parábolas que creaban fuerte impacto en sus oyentes.
Es muy probable que esas frases, y parábolas que repitiera Jesús en varios lugares y por diversas circunstancias apremiantes. De ahí que surgieran tradiciones de dichos tan diversas que ubican ciertas palabras de Jesús en entornos distintos. Otras acciones de Jesús fueron bastante memorables, como cuando expulsó a los mercaderes del templo, la maldición de la higuera, sanaciones, exorcismos, multiplicaciones de panes, que en una sociedad que sobrevaloraba todo lo extraordinario, no podían borrarse de la memoria colectiva. Los adversarios de Jesús nunca negaron sus milagros, sanaciones ni exorcismos, sino que los atribuían a un poder diabólico. Aunque hubo otras personas que hacían prodigios, como Hanina ben Dosa, un judío, Jesús no se limitó a ser taumaturgo o un sabio práctico, sino que le daba a sus acciones un significado relacionado a la llegada del reinado de Dios. Entonces, fíjense hasta aquí, y sobre todo el inciso 1, este es muy importante, o el 2 también, porque vemos cómo Jesús, para hacerse entender y que su predicación se mantuviera inalterada, lo que buscaba era hacer formulaciones fáciles de memorizar. Si la sociedad era oral, la gente no sabía leer ni escribir, ¿cómo iba a lograr Jesús de que su enseñanza no se alterara? Pues él iba a poner la primera piedra, ¿verdad?, de esta edificación, que es su predicación, hacerla fácilmente memorizable. Por eso estas poesías orales, breves, rítmicas, paralelismos, repeticiones, que los hebreos muchas veces les llaman mashal, así es como Jesús muy seguramente predicaba. Después, la tradición oral durante la generación apostólica, entre los años 30 y 70. De la muerte y resurrección de Jesús hasta la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén, en agosto del 70, lo que movió a las comunidades de seguidores de Jesús fue su convicción de que Él estaba vivo. De ahí que sus palabras y obras se transmitieran con una nueva perspectiva. Dios lo resucitó, literalmente lo levantó de entre los muertos. Se utiliza el verbo egeiro en griego, ¿verdad?, que se dice Jesús fue levantado de entre los muertos. Diferenciamos entre el mensaje de Jesús y el mensaje acerca de Jesús. Por un lado, Jesús anunció la pronta intervención de Dios que transformaría el mundo. Pero después de la Pascua, la experiencia de que seguía vivo se generalizó, por lo que los recuerdos de sus enseñanzas y acciones adquirieron nuevos significados. Se replantearon sus seguidores quién era Jesús. Nacieron dos tipos de expresiones, las relativas a una futura y escatológica venida del Señor, como las que indican que Jesús vive hoy en el presente. La cristología del presente es la que dará a luz expresiones como las confesiones de fe en la resurrección, como las expresiones de exaltación o ascensión del Señor. Finalmente, los discípulos vieron en el evento pascual el fundamento de su conciencia de ser enviados a evangelizar. Entonces fíjense cómo a partir de la predicación del reino que hacen los discípulos, introducen la persona de Jesús como central. Se habla de una cristología presente. Y se habla también de esto, de cómo Dios ha exaltado a Jesús, lo ha constituido Señor. La experiencia pascual hizo surgir en los seguidores de Jesús la conciencia de su condición divina, dando en ellos un paso de la fe discipular a la fe pascual. ¿Se fijan cómo entonces, antes de que Jesús muriera, ninguno de los 12 discípulos, tenía certeza de la condición divina de Jesús? Solo porque resucitan de entre los muertos les cae el 20. Aquí hay alguien más que un profeta escatológico, ¿verdad? Surge una nueva forma en ellos de relacionarse con Jesús. Por eso, muy pronto se elaboran himnos que reconocen su condición divina, que hasta Pablo conoció y plasmó. Como le decía en 1 Corintios 15, Pablo dice, les transmito lo que he recibido.
En Filipenses 2, 6 al 11 también, escrita en la década de los 50. O sea, 1 Corintios también es como del 51, 52. Bien, la toma de conciencia de ambos aspectos, es decir, resurrección y filiación divina de Jesús, surgieron contemporáneamente. No fue una sucesión de fases de comprensión, como afirman algunos estudiosos de corte sociológico o historicista. En la diáspora, es decir, el territorio fuera de Israel, las fórmulas de fe sobre la resurrección están al centro de sus convicciones, mientras en la región siro-palestinense, o sea, lo que es la región de Israel, surgió una cristología de futuro sobre el futuro retorno del Señor, así como convicciones sobre la dignidad suprema de Jesús y de su especial relación con Dios. De las convicciones tanto en Palestina como en la diáspora surgieron o fueron surgiendo los títulos honoríficos que se le atribuyeron. Por ejemplo, Hijo de Dios, Señor, etc. Y estos aparecieron en las confesiones de fe y en himnos que se recitaban en reuniones comunitarias. Este punto de aquí es muy importante porque fíjense, John Dominic Crossan, ¿se acuerdan? El del Jesus Seminar, decía que los títulos Hijo de Dios, Señor y otros títulos de Jesús los habían robado los discípulos o los cristianos, los habían tomado de la teología imperial romana, donde el Hijo de Dios era Augusto, emperador. Él también tenía el título de Señor, Sumo Pontífice, etc. Entonces, Crossan dice que los cristianos utilizaron los títulos del emperador romano para ponérselos a Jesús. En cambio, aquí Guijarro nos va mostrando que no es así, ¿verdad? Los títulos Hijo de Dios y Señor tienen raíces hebreas. Y es precisamente en la Biblia hebrea donde uno va encontrando los elementos, incluso los títulos que se le van a atribuir a Jesús. Bien, 5 dice, para los seguidores de Jesús en la región de Palestina que defendían el monoteísmo judío, solo podrían comprender la filiación divina de Jesús como un dato revelado por el mismo Dios. Los relatos de la tumba vacía y de las apariciones del resucitado indicaban un contacto con lo divino que comunicaba una revelación nueva. Jesús es el Hijo de Dios. Una posterior convicción derivada de la anterior fue esta: si Jesús, el Hijo de Dios, vive, por tanto actúa a través de sus enviados. Se va generalizando la convicción de que ellos gozan del Espíritu del resucitado para realizar en su nombre la misión de la evangelización. Tal espíritu va recordando y explicando a las comunidades por medio de los enviados el significado de las palabras de Jesús. Y eso es lo que hace la iglesia. Hasta el día de hoy, ¿verdad? La iglesia se considera enviada por Jesús y al mismo tiempo es el instrumento por el cual Jesús va santificando al mundo. Las sentencias de Jesús, es decir, dichos, discursos y apotegmas, fueron ampliados y comentados por marcos narrativos diversos, o con marcos narrativos diversos que dieron origen al material para los relatos evangélicos. Los evangelistas eran tal vez dirigentes de comunidades y tenían una formación avesada en las escrituras, como por ejemplo técnicas rabínicas de interpretación, como se lee muy bien en el Evangelio de Mateo, y emplearon las tradiciones sobre los recuerdos de Jesús, las relacionaron entre sí y se valieron de técnicas comúnmente empleadas para comentar las escrituras. Son el caso de los Midrash, dando luz a los Derash, es decir, a glosas de palabras y acciones de Jesús. También reelaboraron los primitivos relatos de la pasión de origen palestinense, que es lo que vamos a ver ya en la última hora. Le dieron un enfoque de cumplimiento en un designio divino. Por otro lado, emplearon fuentes sobre sentencias breves y rítmicas de Jesús para crear relatos con contextos definidos, donde tales logia tendría, o sea, los logias son los dichos de Jesús, donde estos dichos tendrían un significado preciso. Las tradiciones sobre hechos de Jesús fueron comentadas y presentadas en macrorelatos, o sea, por ejemplo en los evangelios, siguiendo una directriz narrativa de orden teológico. Es decir, cada evangelista, para hacer su macrorelato, es decir, su propio evangelio, fue incorporando tradiciones según el proyecto teológico que cada evangelista tenía.
Bien, ahora en relación a los contextos vitales, ¿ya? Bueno, que ¿por qué no creen en Jesús como Mesías? Bueno, pues porque ellos, fíjense, para ellos no es lo mismo Mesías que Hijo de Dios. Uh-huh. El Mesías es el ungido para realizar una acción de parte de Dios en la que Israel queda enaltecido. Uh-huh. Pero el concepto Hijo de Dios es lo que ya no les checa. Dicen, ¿podrá Jesús tener elementos de un profeta mesiánico? Puede que sí. Pero los judíos consideran que por el hecho de que los cristianos consideran a Jesús Hijo de Dios, siendo que Dios no puede tener hijos dentro de la mentalidad monoteísta judía, pues no pueden aceptar a Jesús, ¿ya? De hecho, muchos judíos ven a Jesús como un buen hombre. ¿Se acuerdan de lo que vimos hace una hora? Las tradiciones rabínicas que dicen sobre Jesús, la investigación que viene de los rabinos. Pues sí, reconoce que Jesús fue un judío muy piadoso, que trató de vivir la Torá muy a su modo, que Jesús enseñaba según principios de la literatura sapiencial judía, que Jesús se dedicó a predicar el reino de Dios, a hacerlo presente, aún menos a través de ciertos actos simbólicos, pero pues nada más. O sea, que ellos creen que Jesús mismo muy probablemente ni siquiera se consideró Mesías. Más bien, los que lo ven como Mesías son los cristianos. Ajá, entonces los judíos no tanto. Bien, pasamos ahora a lo que son los contextos vitales. Ajá. La Formgeschichte limitaba a las comunidades eclesiales el contexto cultural donde surgieron los evangelios. Es decir, los evangelios vienen solo de las comunidades eclesiales, no del Jesús de la historia. No tomaba en cuenta el mundo grecorromano, ni la realidad social, ni la cultura oral tan propia de entonces. Identificaba todo el contexto vital a 3 situaciones típicas de las comunidades eclesiales, que eran predicación, catequesis y culto. Por tanto, cometía el error de partir de postulados no comprobables, como el creer que todas las comunidades de seguidores de Jesús ya tenían una organización compleja, una liturgia determinada, un modo metódico de catequizar, etc. Pero se fijan, los autores de la Formgeschichte, entre ellos Bullmann, no vinculan todo esto, toda esta vida de predicación, catequesis y culto con el Jesús de la historia. Es ahí donde fallan. El contexto social fue vital porque influyó en la selección, formulación y transmisión de las tradiciones sobre los recuerdos de Jesús. A su vez, las tradiciones legitimaron los comportamientos e instituciones que configuraban los contextos vitales. Así, en realidad, en la región siro-palestinense, los seguidores de Jesús formaban una secta dentro del judaísmo, mientras que en la diáspora configuraban un culto, es decir, una especie de religión que competía con otros. Una secta era un movimiento de renovación de la religión oficial, mientras que un culto era un movimiento religioso importado a un contexto social y religioso diferente, porque el contexto grecorromano tenía un chorro de cultos, ¿no? No religiones en el sentido en el que hoy hablamos de una religión como de un sistema de creencias. Más bien eran cultos a dioses específicos, pero no había una catequesis en torno a esos dioses. Había un mito básico, un mito fundamental, pero no existían varias religiones, sino eran más bien cultos idolátricos. Los judeocristianos en Palestina privilegiaban los recuerdos de la enseñanza y acciones de Jesús terreno, mientras que los cristianos de la diáspora enfatizaban la condición divina del resucitado, lo cual los legitimaba como culto. Por eso Pablo, a lo largo de sus cartas, casi nunca da importancia a aspectos de la vida de Jesús, porque Pablo escribe a paganos que lo que les importa es la dimensión del culto. Ajá. No el aspecto de la vida terrena de Jesús. La comunidad judeo-cristiana de la región siro-palestinense desapareció o se fue a
Pompeya, este lugar allá en Macedonia, como afirmaron Eusebio, Cesarea y Epifanio. Formas en que aparecen las tradiciones sobre Jesús. Sobre las enseñanzas, palabras de Jesús, logia, así se les llama. Logia en griego significa palabras, ¿verdad? Apotegmas y narraciones. Entonces, los logias son de diverso tipo. Tenemos por un lado frases sin ambientación narrativa originaria. Son frases sueltas que dijo Jesús, alguien las escribió, alguien las conservó. Dichos como discursos de envío, sermón del monte, discurso escatológico, etc., que eran de origen independiente. Los hay de carácter sapiencial, profético, de misión o sobre la radicalidad del discipulado. También hay oraciones y dichos legales. Y finalmente, narraciones, que son estructuradas, como pueden ser parábolas, símiles o comparaciones, como cuando Jesús dice, el reino de Dios se parece a, por ejemplo, un tesoro escondido, ¿verdad? Relatos ejemplares y alegorías, es decir, cadenas de metáforas. Los apotegmas, por otro lado, son anécdotas mediante las que se intenta transmitir una enseñanza, un mensaje o una forma de actuar típica de algún personaje modelo. Hay apotegmas didácticos, hay apotegmas polémicos o de controversia y hay apotegmas biográficos. Finalmente, narraciones sobre Jesús. Tenemos milagros con esquema de situación inicial, conflicto, acción transformadora, reacción de la multitud, desenlace o situación final. Los exorcismos, que tienen el mismo esquema que los anteriores, ¿verdad? Pero en el que sobresale el mandato de Jesús sin invocar a una divinidad, sino más bien empleando el poder de su palabra. Eso es importante porque los exorcistas que había en tiempos de Jesús siempre invocaban a una deidad, a un Dios, para realizar su exorcismo. Y Jesús nunca invoca a Dios. Jesús simplemente dice, sal de él y punto, ¿verdad? O sea, con el poder de su propia palabra, de su propia autoridad, Jesús expulsa demonios. Tenemos también narraciones de pretensión biográfica, por ejemplo, infancia, bautismo, tentaciones en el desierto, transfiguración, apariciones del resucitado, tienen esta pretensión biográfica, como diciendo, esto sucedió realmente, ¿verdad? Es casi como crónica. Tenemos relatos de la pasión, parten de una formulación palestinense de composición particular a la que se le fueron agregando detalles según los lugares en que se leía en voz alta, hasta conformar varios relatos con rasgos diversos. Entonces, fíjense, los relatos de la pasión no eran así como decía Scheiner, como para ser representados teatralmente, sino para ser leídos en voz alta. Entonces no es lo mismo. Hay una representación oral que es leída, la lectura en voz alta, y hay otra representación oral que es la teatral. Nos preguntamos, ¿es posible recuperar la tradición oral? Recordamos que la tradición oral no precedió a la escrita, sino que fue contemporánea a ella. Los evangelios no son matrioscas, ¿verdad? Como esas muñecas rusas encerradas una dentro de otra. Si bien los evangelios indican existencia de tradiciones orales previas, también es cierto que no logran transmitir toda la riqueza inherente a la comunicación oral. Finalmente tenemos tercera etapa, la tradición oral y composición de los evangelios. Tenemos, los evangelios tardaron en redactarse porque solo se fijaba por escrito lo que había alcanzado cierto reconocimiento entre los oyentes. Así, transmisión oral y fijación por escrito se influyeron mutuamente tanto en su composición como en sus representaciones, que pueden ser enunciaciones o lecturas en voz alta en reuniones. La tradición oral fue reelaborando varios textos, les aportó más datos, hizo surgir nuevas versiones, etc. Viendo esto, no todas las modificaciones que el análisis de la Redaktionsgeschichte atribuía a los evangelistas provenían de ellos. ¿Qué es la Redaktionsgeschichte? Es el estudio crítico de la historia de la redacción, es decir, de las modificaciones finales que hicieron los evangelistas a las tradiciones que habían recibido. Entonces, era más bien resultado de las modificaciones creadas por las comunidades donde se leía en voz alta un evangelio. Así, al plasmar por escrito incluso tales modificaciones, se garantizaba la conservación de una versión particular.
Esto no conllevaba una violación de una obra originaria, sino que en una cultura oral, lo normal era que todo texto debía ser actualizado e interpretado en cada comunidad. En conclusión, la tradición oral y la fijación por escrito de los textos fueron dos formas de preservar la memoria de Jesús, relacionadas entre sí. Luego, la labor de los evangelistas fue el dar forma a diversas tradiciones precedentes para crear un texto. No trabajaron solos, sino que los evangelios constituyen obras colectivas, donde sus autores emplearon técnicas y procedimientos comunes tanto en la retórica greco-romana como en la tradición literaria israelita. Los evangelios nacieron en un contexto en el que se conocían y usaban técnicas propias de la tradición hebrea, orientadas a la composición de textos de tipo oral. Los evangelistas siguieron, por ejemplo, los pasos de los manuales de retórica. En ellos se dice que los primeros 3 pasos para una composición literaria son invencio, dispositio y elocutio. Entonces, la invencio es buscar información y seleccionarla. Luego, integrar las tradiciones en un marco literario significativo. Esa es la dispositio. Finalmente, formular los recuerdos de Jesús con las palabras adecuadas, que es la elocutio, donde se insertaron mejoras de estilo, aclaraciones de sentido de tradiciones o comentarios agregados para explicar algo, explicitaciones de detalles u omisiones de algo confuso, etc. Para quienes escribieron los evangelios, siempre se pensó que cada evangelio tenía un grupo concreto de destinatarios, pero hay quienes consideran que eran más bien católicos, es decir, dirigidos a todas las comunidades de seguidores de Jesús. Bien, entre estos están, por ejemplo, ¿se acuerdan que les mostraba más arriba a Richard Bauckham? Richard Bauckham, que habla de los testigos oculares. Bueno, él y hay otro autor que es a ver si viene acá su nombre. No, me parece que no estaba aquí. No, me parece que es en el otro escrito que les tenía. Creo que es Gerhardson. Es el que habla de las... tiene un libro que se llama Evangelio para todos los cristianos. Entonces, a ver... Sí, aquí es de Richard Bauckham. The Gospel for All Christians. Este librillo, miren, se los voy a mostrar para que ustedes lo vean. Aquí he buscado en Google. Entonces, editado por Richard Bauckham, The Gospel for All Christians. Es bueno, él es editor, lo que significa que hay varios autores, pero bueno, este libro es interesante porque plantea que todos los evangelios se escribieron para todos los cristianos, no a una comunidad específica. Claro que esto iría en contra de todo lo que se ha analizado en los últimos 100 años o más, de que, por ejemplo, se nota con claridad que Mateo escribió a una comunidad específica que fue Antioquía. Y de ello dan muestra también los escritos de Ignacio de Antioquía, la Vida G y otras tradiciones locales que van tomando directamente de Mateo los contenidos. Entonces, por ejemplo, en este caso, Bauckham va a decir que él cree que Mateo quizá encontró un primer lugar de lectura en Antioquía, pero era una obra dirigida para todos los cristianos de todas las comarcas dentro del Imperio Romano. Muy bien, entonces hay razones que apoyan la teoría de que los evangelios fueron escritos para todos los cristianos. Tenemos, por ejemplo, las reconstrucciones de las comunidades de los evangelistas difieren entre sí demasiado. Por ejemplo, si piensa uno que Marcos escribió a los romanos después de la muerte de Pedro y que mientras Mateo escribió a los antioquenos, que era una comunidad judeocristiana de mayoría proveniente del judaísmo, notamos que a pesar de que también en Roma había muchos judíos que habían abrazado la fe cristiana, los textos son radicalmente diferentes.
a pesar de que Mateo siguió en mucho a Marcos. Entonces, lo que dice aquí, la reconstrucción de las comunidades difieren entre sí demasiado. Entonces, quien quiere dibujar, por ejemplo, con precisión cómo era la comunidad cristiana en Roma, se va a topar con que hay muchas teorías. Ajá. Entonces hay mucha diferencia de opiniones, lo mismo en Antioquía y en otros lugares. Los diversos grupos de cristianos tenían cierta conciencia de ser un mismo movimiento y estaban en constante comunicación, lo cual facilitaba intercambio de escritos y de tradiciones. Esto es muy cierto. Ajá. El hecho de que, por ejemplo, las cartas de Pablo se divulgaran tan rápido se debe a que todos tenían conciencia de formar parte de un mismo movimiento. Entonces, esto se entiende muy bien en la diáspora, pero entra en contraste con los que están en Jerusalén, ¿verdad? Los que están en Jerusalén consideran que su movimiento está amenazado de desviarse al recibir a los paganos sin hacerlos circuncidar. Entonces, Santiago, líder de la iglesia de Jerusalén, va a entrar en conflicto con Pablo por ese punto. Y entonces aquí vamos a tener realmente que es un mismo movimiento, pero con dos caras. Y entonces eso hace pensar pues que probablemente las comunidades cristianas, aunque todas eran seguidoras de Jesús, el modo de seguirlo no era el mismo. Y eso sí se puede objetar a Richard Bauckham, ¿verdad? Luego, el uso de un mismo género literario común en el mundo antiguo, que es la biografía, y el hecho mismo de que los evangelios fueran escritos, denota que estaban destinados a ser leídos en el futuro por personas que se encontraban en otras regiones. O sea, esto sí es bastante viable también. ¿Por qué? Porque el género literario biografía era un género que se utilizaba en el mundo grecorromano. Si, por ejemplo, Mateo hubiera escrito solo a los antioquenos, siendo que la mayoría de ellos eran de origen judío, la pregunta, ¿por qué utilizar un formato de género literario de biografía si la mayoría de los que estaban en Antioquía no pensaban en categorías biográficas? Entonces puede ser que sí, que el autor de Mateo formuló su evangelio según una forma literaria del mundo grecorromano, pero al dirigirlo solo a los antioquenos, que eran de mayoría de proveniencia judea, de Judea o de judíos, pues quizá ahí hay un rompimiento, ¿verdad? O sea, según el tipo de destinatario es la forma literaria que vas a usar, porque vas a usar una forma literaria grecorromana para dirigirte a provenientes del judaísmo, ¿no? Eso es lo que dice Bauckham. Bien, luego, estas tres hipótesis son fuertemente contestadas por varios especialistas que siguen proponiendo el carácter local de cada evangelio, que pues, es la gran mayoría, ¿no? Incluido el mismo Santiago Guijarro. En este libro de los 4 evangelios, Guijarro va mostrando entonces cómo cada evangelio se dirige a una comunidad específica, pero eso no quita la posibilidad de que sea copiado su contenido para divulgarse después. Pero originalmente se dirigió a una comunidad específica. Mientras que Richard Bauckham, en el libro que les acabo de mostrar, él y otros que colaboran en esa redacción, piensan más bien que cada evangelista escribió pensando en todos los cristianos y no solo en la comunidad destinataria original. Bien, entonces ya ahorita me extendí un poquito. Vamos a tomarnos otro descanso. A las 11:38 retomamos para ver entonces el resto de la presentación que les tenía sobre lo que son los textos que existieron antes de los evangelios. Vamos a ver la fuente Q y a empezar el texto de el relato de la pasión del Señor. Sale.